Dios bendiga a la iglesia. Les saluda Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde Tucumán, Argentina. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a seguir estudiando esta carta maravillosa. Ya estamos llegando al último capítulo y final de la primera carta al Timoteo. Y hoy vamos a analizar el capítulo 6 del versículo 1 al 5. Y vemos, hermanos, en este pasaje, el versículo 1, que dice: todo lo que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En este pasaje, la palabra usada en el original significa esclavos y no sirvientes, como dice, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 2, versículo 7, compré siervos y siervas y tuve siervos nacido en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, vemos cómo ahí se usaba el término de siervos, pero sin embargo, en este pasaje se está hablando de esclavos. Y frecuentemente tiene el último sentido, que es el que acabamos de leer en Eclesiastés, y aún en este pasaje que hemos leído, el apóstol está usando lo mejor de sí para cambiar al esclavo en un sirviente armado. Vemos los detalles, o sea, Pablo buscaba todos los detalles, buscaba la forma de cambiar las situaciones, de tocar los corazones, de hacer que no existieran rivalidades, diferencias, ni paredes que separaran al pueblo de Dios entre sí. Entonces vemos cómo este pasaje comienza hablando de verdaderos esclavos, cuando define el concepto diciendo cuando estén bajo el yugo. Y el poder de un amo, hermanos, sobre el esclavo era casi absoluto, tanto como el que tenía sobre sus animales de yugo. O sea, podemos entender cómo una persona que puede trabajar en el campo y tiene estos animales, tiene la total autoridad para someterlos y sujetarlos a su voluntad. Bueno, así estaban los esclavos, en esa misma condición. Y el mundo romano estaba lleno de esclavos. Se estimaba que en Roma 1/3 de la población pertenecía a esta clase social. Unos 60 millones de personas, no sé si se los consideraban a los niños, pero los adultos eran unos 60 millones, una cifra bastante, podríamos decir, alarmante. Habían llegado a ser esclavos por distintas razones. Podían ser como prisioneros de guerra, o como convictos, o a causa de alguna deuda, o por rapto, o por haber sido vendidos como esclavos por sus propios padres. Además, muchos nacían esclavos, no conocían absolutamente la libertad. Y con frecuencia los esclavos, también ellos tenían sus propios esclavos. Y entre estos esclavos había algunos que habían adquirido un alto grado de cultura, no solamente el barbero, el mayordomo y el cocinero, sino aún el médico de la familia podía estar bajo yugo. Para pensar realmente, ¿no?, la situación que estaba enfrentando la iglesia de Jesucristo en esos tiempos y cómo era la sociedad. Vemos que la ley romana no prohibía a los amos que trataran mal a los esclavos. Podían ser condenados a trabajo forzado, podían ser encadenados, azotados, ser marcados en la frente con una F, por ejemplo, si eran considerados ladrones o fugitivos, o podían llegar a ser crucificados. Sin embargo, la opinión pública con frecuencia servía como una especie de freno a esta intolerable injusticia y crueldad, hermanos. Además, en muchos casos conocidos por estar escritos, los romanos trataban a sus subordinados con justicia, dándoles libertad y aún convirtiéndose en amigos de ellos. O sea que no todos los amos eran realmente, con estas características que hemos nombrado nosotros recién, tiranos, sino había también amos buenos que hacían justicia con sus esclavos y aún dice que dándoles y convirtiéndose en amigos de ellos. Por ejemplo, tenemos la amistad de Plinio, el joven del siglo I a.C. Ya hemos hablado un poquito de Plinio, que era gobernador romano de Bitinia. Y este personaje, Plinio, tenía una característica singular y buena en esos tiempos y para admirar, y realmente que haya quedado
en los libros, en los escritos, y era que el buen trato que él daba a sus esclavos. Entonces dice que él tenía un esclavo llamado Sósimo, cuenta la historia, y que seguramente le dio la libertad. También tenemos una base bíblica en Lucas capítulo 7, podemos leerlo del versículo 1, para entenderlo un poquito más, cuando dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Vemos aquí el amor de este amo por su siervo. Entonces no era cosa poco frecuente la liberación, la emancipación. Se permitía al esclavo que comprase su libertad pagando una suma de dinero que había sido acumulado progresivamente por la libertad de su amo o como resultado de servicios extraordinarios, por los cuales este esclavo era dado a su Dios con minúscula en medio de una ceremonia celebrada en el día de la emancipación, y de ese Dios con minúscula recibía la libertad, sintiéndose para siempre en deuda con él. Y con frecuencia los esclavos eran libertados por la última voluntad de sus amos. ¿Quién no ha leído La cabaña del tío Tom? Creo que muchas personas hemos tenido la oportunidad en nuestra infancia o adolescencia o juventud de leer La cabaña del tío Tom, que a posterior se hizo series de esta historia real, porque realmente fue una historia, no es una invención, no es una simulación, sino que fue un hecho real. Y me acuerdo que en mis épocas mi mamá nos había comprado, en realidad a mis hermanos, el libro La cabaña del tío Tom, y siempre nos impactó la historia de los esclavos. ¿Y quién no ha visto La esclava en esas series televisivas, verdad? Y eran historias que nos atrapaban, porque realmente conocer ese mundo, conocer esa clase social es impactante, hermanos. Bueno, es lo que estaba enfrentando el apóstol Pablo, la iglesia de Jesucristo, los apóstoles, la primera formación de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Y ahora vemos que con la entrada de la religión cristiana, en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, en la sociedad romana se ocasionaron problemas difíciles, razón por la cual Pablo trata diversas fases de la esclavitud en pasajes, tales como el que ahora estamos analizando o vamos a analizar. Y también en Efesios capítulo 6, versículos 5 a 9, en Colosenses capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4 y versículo 1, también en Tito capítulo 2, versículo 9 y en la epístola de Filemón. Allí vemos cómo se trata el tema de la esclavitud. Pablo tenía que enfrentar esta realidad y tenía que tener mucha sabiduría cómo enseñarle a la iglesia de Jesucristo cómo iba a manejarse entre medio de esa situación. Entonces Pablo evita los extremos que pudieran haber causado daño al esclavo y al amo, y que también pudieran haber deshonrado la causa de la religión cristiana, porque la religión cristiana estaba creciendo y estaba provocando muchos cambios. Entonces Pablo trata de evitar esos extremos que podrían dañar a las dos clases sociales, la esclavitud y los amos, y también a la religión cristiana. Entonces no defendió en favor de la rebelión franca por los esclavos, ni en favor de la continuación del statu quo, que es la situación actual que estaban viviendo en la sociedad. En vez de favorecer algunos de estos extremos, se propuso destruir la esencia misma de la esclavitud, con todos sus males colaterales por vía indirecta. Qué inteligencia, ¿verdad?, para tratar de poder llevar un mensaje al pueblo de Dios y a todos aquellos que estaban viviendo entre medio de un conflicto realmente peligroso, grave, que se estaba dando allí en Roma. Entonces, ese método de Pablo, aunque mantenía la esclavitud en su forma exterior, era, sin embargo, la forma más segura y digna de trabajar en favor de la completa abolición de esta horrible institución inhumana. Tenía el propósito de destruir la esclavitud sin declarar una guerra para hacerlo. Porque estamos viendo en todos los tiempos y en nuestros tiempos también, cómo cuando se quiere abolir algo, ya sea un sistema religioso, un sistema educativo, un sistema político, podríamos ser también una situación territorial, se entra en guerra. Si no son guerras
con armas, son guerras con palabras, son guerras a través de la ley. Entonces, podemos ver que en esos tiempos también Pablo tenía propósito de destruir la esclavitud sin declarar una guerra para hacerlo. Que el esclavo honre a su amo. Ese era el propósito de Pablo. Que el esclavo honre a su amo y que a su vez el amo sea bondadoso con su esclavo. O sea, de ambas partes, ¿cuál era la forma correcta de relacionarse entre ambos? Muy diferentes, dos clases sociales totalmente antagónicas y extremistas. Una en un extremo y otra en el otro. Que ambos también recuerden que delante de Dios no hay acepción de personas, y para eso me gustaría hacer una extensa lectura, pero bastante necesaria, para poder entender que realmente Dios no hace acepción de persona, y para eso vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 34 al 48. Allí tenemos a otro apóstol, el apóstol Pedro, hablándonos acerca de este tema tan importante, y dice así, desde el versículo 34 comenzamos, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, comenzando en el principio de este texto, vemos cómo el Señor dice que no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de quién, del que teme y del que hace justicia. Y luego más adelante es cuando se da el derramamiento del Espíritu y se admiran los de la circuncisión, porque ellos pensaban que el Espíritu Santo solamente iba a caer sobre ellos nada más, que ellos eran la nación y el pueblo que Dios había elegido, pero sin embargo se asombran ante lo que sus ojos estaban observando, que el Espíritu Santo también había caído sobre los gentiles, la incircuncisión, porque había una señal, estaban hablando en lenguas. Entonces, hermanos, ¿cómo vemos que la misericordia de Dios alcanza todo, el favor de Dios alcanza todo? Y Pablo lo tenía muy en claro este tema. Entonces, ese era el principio, y así la mala voluntad, la falta de honradez y la pereza de muchos esclavos serían reemplazadas por servicio voluntario, por integridad y por esfuerzo de los esclavos. Así también, la crueldad y la brutalidad de algunos amos se convertirían en bondad y en amor. Ese era el propósito que tenía Pablo con estas dos clases sociales extremas, lograr cambiarle el corazón, porque la gracia de Cristo, obrando siempre desde adentro hacia afuera, ese es el método de Dios. ¿Cómo podemos ejemplificar? Ocurre con la levadura cuando se introduce dentro de la masa. Fuera de la masa no hace nada, pero cuando se introduce en la masa empieza a producir un cambio
en aquella masa, empieza a elevarla, a levantarla y se transforma en un riquísimo pan. Entonces, así es la gracia de Cristo, que empieza a operar desde adentro hacia afuera, y es lo que Pablo pretendía con estos dos grupos de personas, que algunos de ellos habían conocido a Cristo y otros no. Entonces, a los que estaban bajo el yugo de esclavitud, o sea, el yugo, la esclavitud, que consideren a sus amos como dignos de todo honor, hasta donde sea posible, por supuesto, respetar así al amo, porque imagino yo que habrán habido situaciones en que era imposible tenerlos como dignos de honor, pero Pablo dice, bueno, por lo menos aquellos que sean dignos de todo honor, hasta donde sea posible, esfuércense, consideren que el esclavo lo haga para que no sea vituperado el nombre de Dios ni la doctrina, como dice aquí el versículo 1, todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea vituperado el nombre de Dios ni la doctrina, literalmente no sea blasfemado. Fíjense ustedes cómo a veces la conducta del ser humano puede llevar a que se blasfeme contra el nombre de Dios. Y es lo que le preocupaba realmente a Pablo. Por eso la revelación redentora de Dios en Cristo, en otras palabras, el nombre de Dios y también sus instrucciones, la enseñanza del Evangelio, se harían despreciable ante los ojos de los amos si los esclavos los trataban con desprecio y con espíritu de rebelión. Y entonces Pablo entendió que nada es más importante que el nombre de Dios y su doctrina. ¿De qué vale una rebelión? ¿De qué vale el desprecio? Si no estamos poniendo en alto el nombre de Dios y la doctrina de Dios. Por eso Pablo era cuidadoso en todos los detalles para que el nombre de Dios, la revelación que él había tenido, redentora de Dios a través de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, no fuera blasfemada. Porque si muchos de esos esclavos eran cristianos y tenían conductas distintas a las que Jesucristo había enseñado, a través, podemos decir, de esa obra redentora, porque muchas cosas hizo admirable Jesús en la tierra, pero la mayor obra de todas fue la obra redentora, la obra de la gracia salvadora. Entonces, podríamos leer, por ejemplo, Isaías capítulo 52, versículo 5. El profeta Isaías expresa lo siguiente: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día, porque fueron llevados injustamente por personas que quisieron enseñorearse del pueblo de Dios. ¿Y qué hacían? Los hacían aullar, lo hacían gritar, lo hacían vociferar, blasfemias. ¿Y qué dice también Romanos capítulo 2, versículo 24? Ya yéndonos al Nuevo Testamento, porque como está escrito, dice también el apóstol Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ojalá, hermanos, que nunca seamos causa de que otros blasfemen el nombre de Dios. Tenemos que ser cautelosos cómo estamos viviendo, cómo nos estamos enfrentando a las rivalidades, a las diferencias, a las oposiciones, a los pleitos, a todas aquellas cosas que pueden venir contra nuestras vidas. Ustedes fíjense en que recién Isaías decía, ¿qué hago aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y aún por la injusticia, nosotros no debemos permitir que ni nosotros ni otros blasfemen el nombre de Dios, que es nombre sobre todo nombre. ¿Cómo debemos vivir para que no blasfememos entonces el nombre de Cristo o hagamos que otros blasfemen por nuestra causa? Nos preguntemos eso, hermanos. ¿De qué manera tenemos que vivir nosotros para que nosotros mismos, con nuestra vida, no sea una blasfemia? Nos hemos puesto a pensar que si vamos contrarios a la doctrina de Dios, contrario a la doctrina de Dios a través de su Hijo Jesucristo, si no vivimos conforme a lo que Él nos enseñó, con su muerte nos enseñó muchas cosas. Sería un tema muy amplio para ahora ponernos a detallar todo lo que nos deja de enseñanza la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso hacia nosotros mismos, sino también hacia aquellos que observan nuestras vidas y que saben que somos cristianos.
Entonces, ya luego el versículo 2, entramos al versículo 2, dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Un problema particular se presentó con respecto a los esclavos creyentes que tenían amos creyentes. O sea, ambos creyentes, los dos extremos, las dos clases sociales eran creyentes. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, y los que tienen amos creyentes no los miren en menos, debido a que estos amos también son hermanos. Sino, al contrario, sírvanlo mejor, por ser creyentes y hermanos amados que retribuyen este buen servicio. O sea, el esclavo cristiano que tenía un amo cristiano, podemos decir que muchas veces podría haberse sentido inclinado a pensar en su corazón, en su interior, que si mi amo es realmente cristiano, ¿cómo puede tenerme como esclavo suyo? Si nosotros en su palabra decimos que hemos conocido la libertad que nos hace libre de todo tipo de esclavitud, entonces ¿cómo podrían pensar ellos? Mi amo, si es realmente cristiano, me puede tener a mí como esclavo suyo. Podría haber pensado que la religión de su amo no tenía raíces, no era una religión profunda. O quizás podía pensar que, ¿cómo yo puedo ser igual a mi amo en la iglesia y con todo ser inferior a él en el hogar? ¿Verdad? Porque, ¿qué dice Gálatas 3:28? El apóstol Pablo también escribió, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces lo que Pablo escribía en Gálatas no calificaba en estos tiempos, en esta situación social que estaban viviendo, y muchos esclavos podrían tener estos pensamientos, y esa actitud podría conducir a tener problemas en todo lugar. Por eso el apóstol recomienda la actitud opuesta. O sea, aquí vemos una actitud de enojo de los esclavos enojados contra sus amos cristianos, que cómo lo siguen considerando esclavo, si ante Dios somos todos iguales. Como en la iglesia somos igual, pero sin embargo, en la casa soy esclavo y él es amo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo recomienda la actitud opuesta. Si el esclavo está en una posición excepcionalmente privilegiada teniendo un amo creyente, entonces que rinda un servicio excepcional. Y los amos cristianos que consideren que somos hermanos en Cristo, y como tal son creyentes, amados tanto por los demás creyentes como por Dios. Entonces, no solamente por esta razón deberían los esclavos servir mejor a los amos, sino también porque estos amos son buenos y considerados. No solamente por lo que el Señor nos dejó como ejemplo, nos dejó como enseñanza en su palabra, sino también porque los amos realmente eran buenos, eran buenas personas. No todos, algunos, estamos hablando de los amos cristianos, los amos que realmente eran convertidos. Entonces, y por segundo, estamos viendo recién del esclavo, vemos los empleadores, los amos cristianos, son los que corresponden a este buen servicio que hacían los amos. Ellos tenían que corresponder, ser justos con los sirvientes, podríamos decir. O sea, la buena obra, hablando literalmente. Tienen entonces la responsabilidad de dar una retribución por esa ferviente cooperación de los esclavos. No dejarlo así como todo, como decir, bueno, vos sos mi esclavo y tenés la obligación de servirme. No, si me has servido extraordinariamente, entonces yo extraordinariamente también te lo voy a retribuir, de ambos lados. ¿Entienden, hermano? Entonces, ¿hemos de decir todavía esclavo? ¿No han llegado entonces a ser sirvientes ahora? Porque podían haber sirvientes que no fueran esclavos. Bien, queridos hermanos, esa es la situación que plantea en pocas palabras el apóstol Pablo y que la resume allí en 2 versículos. Y Pablo dice, esto enseña y exhorta. Y luego el versículo 3 al 5, que me gustaría leérselos, dice, si alguno enseña otra cosa que la que él acaba de enseñar, para que no haya guerra, para que no haya rebelión, para que no haya mal testimonio, para que la iglesia y la religión cristiana siguiera avanzando como venía avanzando. Entonces, el apóstol dice, si alguno enseña otra cosa distinta a la que estoy enseñando,
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bueno, en videos anteriores, prédicas anteriores, hemos venido viendo la característica de estas personas que iban en contra de las enseñanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Hemos visto que había oposición y que muchos de esos sofistas o filósofos, maestros, enseñadores, estaban ingresando en las iglesias, estaban ingresando en la iglesia de Jesucristo. Entonces hemos visto ciertas características y hoy vamos a ver otros detalles más de esta gente, para que si nosotros en la actualidad lo visualizamos en algún llamado maestro, predicador de la palabra, podamos apartarnos de los tales, como dice el apóstol, de los tales apártate. Entonces vemos que las conferencias de esto, cuenta la historia, eran totalmente vanas y fantásticas. No solamente la historia, sino que aquí también su palabra lo dice, el que no predica o sigue la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Envanecido, vanidad, fantasía, algo irreal, algo que no existe, algo que su mente lo ha ideado, lo ha pensado para conveniencia propia y lo quiere enseñar como una verdad fundamental, una verdad espiritual, una verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las conferencias de estos sofistas, de estos falsos maestros, eran totalmente fantásticas y vanas. Dejaban deslumbrados a la gente, sí, porque qué fantasía no deja deslumbrado no solo a los niños, sino también a los adultos. Todo lo que es fantasía es como que alegra a la persona, pero fantasía es vano, perece, muere, desaparece en algún momento, mas no así la doctrina de la piedad que es eterna, que es verdadera. En segundo lugar, estos falsos maestros, sofistas como le llamemos, estaban sedientos de aplausos. Y dice la historia que la competencia entre ellos llegaba a tal punto que llegaban a cortarse el cuello si podían. Qué tremendo, ¿no? Uno diría, esto no, esto solamente corresponde a los asesinos que tienen deseo de matar, de venganza, de odio en su corazón, de ira, de cólera. No, en aquellos enseñadores, ¿sí? También dice que sucedía esto. Entonces estos falsos maestros estaban también invadiendo las iglesias. Fíjense qué calidad de personas estaban invadiendo las iglesias. Y en tercer lugar, estaban estos falsos maestros, sofistas, filósofos, como le llamemos, estaban sedientos ¿de qué? De alabanzas. Y su búsqueda eran los números en sus audiencias. No parece raro en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque no estamos viendo que se admira más a las iglesias donde hay mayor número de audiencia que aquellas iglesias pequeñas donde hay una manada pequeña, un rebaño pequeño. Incluso se llega al dedo amenazador y la condenación de decir que Dios no apoya esas iglesias, por eso están como tal. Pero sin embargo, este era el espíritu de estos falsos maestros que estaban sedientos, uno, que se los alaben a sí mismos, por eso requerían un auditorio que los aplauda. Porque cuando más grande el auditorio, no sé si ustedes se han percatado de este detalle, cuando el auditorio es más grande es el hombre masa que se contagia. Si uno empieza aplaudiendo, se viraliza todo el auditorio. Entonces, ¿qué pasa? El ego de la persona que está al frente es algo tremendo, se pone alegre, se pone gozoso y puede resurgir una manifestación no espiritual, sino de la carne. Entonces, estos maestros estaban sedientos de alabanza y ellos iban buscando eso. Eran los números en su audiencia. No he detallado lo que cuenta la historia, pero sí la he leído y dice que se sentaban a analizar los números entre ellos. ¿Cuántos números han habido en esta audiencia? En la anterior, si han habido más. Era esa su preocupación. Y estos sofistas eran los niños mimados de la sociedad. Por así decirlo, eran gente adulta, pero eran los niños mimados, por así decir. Llegaban a ser senadores, llegaban a ser gobernadores y hasta embajadores. Y cuando morían, fíjense en cómo era la idolatría que se les tenía, porque lograban captar la atención de las personas realmente. Lograban conquistar a masas, a multitudes, con estratagemas de hombre, con artimañas de hombre. Entonces dice que cuando morían se les construían monumentos con inscripciones halagadoras. Hasta ese punto se los dejaba como, podemos decir, inmortalizado en un pedazo de cemento.
Qué tremendo, ¿no? Era en un trasfondo así, donde la iglesia iba creciendo, hermanos. Nosotros nos admiramos de nuestras épocas, de nuestros tiempos, y decimos qué tremendo la iglesia, cómo está creciendo en un mundo de mundanalismo, de tantas cosas, pero nos hemos puesto a reflexionar en las características de estos falsos maestros. ¿No les parece que está sucediendo esto también? El de buscar que sus prédicas sean fantásticas, sean vanidosas, para que logren captar la admiración de las personas, porque ¿qué es lo que más le gusta a la gente? ¿La fantasía o un mensaje de exhortación, un mensaje de profundidad de raíces? Estoy segura que a la mayoría le gusta ir a sentarse para escuchar y deleitarse como en un circo. Como hoy estoy en un circo, religión, iglesia. Hoy estoy en un cine, hoy estoy en un parque de diversión, me divierto, salgo riéndome, salgo contento, salgo feliz, pero no porque el Espíritu de Dios me haya tocado, sino salgo feliz por las palabras que me han hecho divertir, que me han conquistado el corazón, etc. Y digan si no están sedientos de aplauso muchos de aquellos predicadores en el presente. ¿No es que algunos incitan al auditorio a que se los aplauda? ¿No han observado ustedes muchos de ellos que incitan a los feligreses a que se los aplaudan? Y algunos son un poquito más mesurados y dicen, la gloria sea para Dios y los aplausos sean para Dios. Pero hermanos, hay que desenmascarar a esos enmascarados, porque realmente sabemos que nosotros no buscamos gloria alguna. Nosotros predicamos un mensaje que debe voltearlo al ser humano por tierra, hacerle recapacitar de la condición en la que se encuentran y provocar un cambio realmente. Entonces, decimos que ese era el trasfondo donde la iglesia de Jesucristo iba creciendo, y no era extraño que ese tipo de maestro estaba invadiendo realmente la iglesia. Y yo me pregunto, hoy día, ¿se predica hoy de la piedad? Como el apóstol está diciendo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa doctrina se debía predicar. La doctrina conforme a la piedad, que la vamos a analizar un poco más detallada en la próxima prédica. Entonces dice Pablo que el que no está conforme y no predica doctrina conforme a la piedad, dice, ya está envanecido, nada sabe y delira. ¿Ustedes se han puesto a pensar quiénes son los que deliran? Los que no están conscientes, están con una fiebre alta o están enloquecidos, no sé, su mente no están coherentes. Dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué? No cosas buenas, no edifican, no son de sabia edificación al oyente, como nos insta la palabra de Dios, que nuestras palabras sean de sabia edificación al oyente, sino por el contrario dice que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Dice, disputas, o sea, peleas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, hermanos, ¿se predica hoy de la piedad o de la prosperidad? Porque son dos términos totalmente diferentes. Piedad, empiezan con P, es la única letra igual. Piedad, prosperidad. De ahí en más, el sentido es muy antagónico, muy distinto. ¿Qué se está predicando hoy en día? ¿A qué se lo está queriendo llevar al ser humano hoy en día? ¿Acaso no estamos nosotros también creciendo en un trasfondo similar al de la iglesia primitiva, de vanidades, de buscar números para que seamos famosos por el número? No, la iglesia de 2000 miembros, de los aplausos y de las alabanzas. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre, hermanos. ¿Con qué propósito, con qué sentido, con qué búsqueda vamos a la iglesia? ¿Por qué buscamos determinada iglesia? ¿Qué nos atrae? ¿Qué queremos nosotros buscar de la religión cristiana? ¿Qué queremos nosotros buscar de la comunión con los hermanos y de la enseñanza de una iglesia? Porque Pablo estaba luchando terriblemente para que todas estas cosas se deshicieran, cayeran por tierra y se estableciera un verdadero evangelio con verdaderos enseñadores, verdaderos maestros y verdaderos discípulos que debían formarse, verdaderos presbíteros, verdaderos enseñadores de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a reflexionar. Son pocos versos que hemos analizado hoy día, pero he querido al mensaje dejarlo ahí nomás para que podamos entender realmente cuál es el mensaje que se está predicando hoy día. ¿Qué mensaje
de la piedad los quería llevar el apóstol Pablo a que reflexionasen, a que pensase que estaba preocupado Pablo, razón por la que le escribe a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino para que también aquellos que iba a formar Timoteo. Fíjense en que el apóstol Pablo no está diciendo todos somos hermanos, todos nos amemos, que el amor, que el perdón y todo eso. No, el apóstol Pablo es tajante en este tema. Si alguien enseña otra doctrina diferente, que esté fuera de la piedad, de la verdad de Jesucristo, de la obra redentora, de la gracia salvadora, ¿y con qué intereses los están predicando? Si tú observas personas que sus intereses son los aplausos, las vanidades, que son el número, que hacen número y son capaces de cortarse el cuello por pelearse entre ellos, por estas situaciones terrenales, mundanas, no, apártate de los tales, apártate. Entonces, estamos viviendo en tiempos donde no importa, todo vale, todo es perdonable, todos nos amamos en el amor de Cristo y todo se lo envuelve en el tema del amor. Todos nos debemos amar, porque al fin y al cabo hay un solo camino, dicen. Escuché varias prédicas, estoy escuchando prédicas que realmente están asustando de lo que se está queriendo enseñar ahora, en el tiempo de la antesala del anticristo y de la manifestación real, visible del anticristo, que se está enseñando que al fin y al cabo, seas musulmán, hebreo, judío, cristiano, todos vamos a ser salvos porque Dios ama a toda su humanidad. Por eso estamos en la iglesia de Jesucristo, para tener raíces profundas de qué es la verdad, cómo es la verdad, qué es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó cuando anduvo en la tierra, para que nosotros seamos promotores del verdadero evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a cómo saber ubicarnos en la posición. Hoy no se habla quizás en nuestros territorios, en otros sí todavía existe la esclavitud, pero en nuestros territorios no se habla de esclavitud. Pero sí podemos hablar de empleadores y de trabajadores. Podemos hablar, ¿verdad?, de personas que están sujetas a una persona y que muchas veces se ven tantas injusticias en los trabajos, se ven tantas injusticias cuando vemos que no hay una remuneración justa, no se paga al justo término el salario y tantas cosas que podrían llegar a enardecer a los empleados, pero sin embargo Pablo dice, traten de honrarlos. O hasta en lo posible, hasta donde puedan, si no merecen honra, hasta en lo posible sujétense a su voluntad y den buen ejemplo y den buen testimonio. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesucristo no sea blasfemado, no sea vituperada la causa de Cristo y la doctrina tampoco. Entonces, hermanos, seamos ser buenos empleadores y sepamos ser buenos empleados, ¿sí? Para que busquemos esa buena relación acá en la tierra, podamos vivir dando testimonio y no ocasionando que otros blasfemen el nombre de Cristo o nosotros mismos, ante tales situaciones, lleguemos a enojarnos y que tengamos que blasfemar el nombre de Cristo, porque todo lo que va contrario a la palabra de Dios, blasfema la verdad, va contraria a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a saber vivir en la tierra, en los tiempos, en lo secular y en lo espiritual, en lo religioso, en las iglesias también. ¿Cómo nos vamos a movilizar? ¿Cómo vamos a detectar las personas esas de las cuales nos tenemos que alejar? Y si tenemos que cambiar de iglesia, lo tendremos que hacer. ¿Y cuáles son las intenciones de nuestro corazón para ir a una iglesia? ¿Qué estamos buscando cuando decimos, me he convertido a Jesucristo, voy a buscar una iglesia? ¿Qué iglesia quieres buscar? ¿De qué te quieres llenar? Entonces pide la ayuda del Espíritu Santo que te guíe a toda verdad, que te guíe a la salvación de tu alma, porque depende del alimento que recibas, se va a fortalecer tu vida espiritual. Y depende cómo la fortalezcas, realmente vas a poder ascender a los cielos, porque con ningún peso terrenal vas a poder ascender en el arrebatamiento. Si hay un peso que te jala a las cosas mundanas, si el mundo te jala porque te has embebido de mundo, te vas a quedar en el mundo. Pero si estás liviano porque te has despojado de toda gloria, te has despojado de toda alabanza, te has despojado de toda vanidad de esta tierra, entonces estate por cierto y tranquilo y seguro y confiado que cuando Cristo venga pronto, te vas a ir con Él a las glorias celestiales, al descanso eterno, a las bodas del Cordero. Que el Señor nos bendiga a todos, que nos haga reflexionar en estas enseñanzas muy, muy antañas, pero muy también para nuestros tiempos. Que Dios nos bendiga a todos.